Muy buenas noches, respetado tutor, compañeros de grupo del curso de legislación laboral. Mi nombre es Noel Ángel Jaramillo Vidales, número de cédula 5823136. Pertenezco al grupo 101, tengo 35 años de edad, me desempeño como supervisor en mantenimiento de vía férrea. Estudios anteriores han sido bachiller académico, técnico en mantenimiento de vía férrea. Actualmente estoy inscrito en el programa académico de ingeniería industrial del CEA Valledupar, cursando el octavo semestre. A continuación, vamos a hacer una descripción del contenido que tenemos en esta presentación para este trabajo, el cual nos habla del diagnóstico del trabajo colaborativo número 1, el diagnóstico y solución de casos, socialización de temas asignados. En el capítulo 2, que vimos obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. En el capítulo número 3, el salario y sus elementos constitutivos, conclusiones y recomendaciones. Abordando más este tema, en el trabajo colaborativo 1 vimos lo que fue el diagnóstico y una solución de un caso. El diagnóstico se dio un tema a tratar, elecciones de rol a trabajar, psicólogo, afiliaciones a seguridad social, hizo un simulador de liquidación de nóminas, personal administrativo y personal operativo. Las soluciones del caso tuvimos unos participantes, candidatos, unos participantes con un perfil requerido. Hablamos de la nómina, que fue el salario, horas extra, auxilio de transporte, seguridad social, embargo de sindicatos, de parafiscales, la afiliación de un candidato escogido. Todo esto fue lo que vimos. Dentro de, abordando ya el capítulo número 2, vimos lo que fueron las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Vamos a empezar con las obligaciones que tienen nuestros empleadores. En un primer punto vimos que es una de las obligaciones que tiene es dar a los trabajadores los instrumentos adecuados y la materia prima necesaria para la realización de sus actividades. Otro punto que se vio, el punto 2, prestar a los trabajadores locales y apropiados, prestar a los trabajadores locales apropiados elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o de enfermedades. Otro punto sería pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Son lugares que ya están establecidos entre el empleador y el empleado. El quinto punto, tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Es una obligación que las personas ejerzan el derecho al sufragio. Séptimo, dar al trabajador cuando lo solicite una certificación que conste en qué consiste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia. Noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Seguimos con las prohibiciones del empleador. Está totalmente, ya en las presentaciones anteriores vimos las obligaciones. Estas son las prohibiciones. Al igual de las obligaciones que una prohibición que no puede pasar por encima de los empleados. Se habla del respeto a los salarios. Pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajador. Se habla de obligar al trabajador. Está totalmente prohibido de obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. No puede obligarlo. Es una de las prohibiciones que se le genera a un empleador. Aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que se le refiera a las condiciones de este. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Está totalmente prohibido
que el empleador realice este tipo de imposiciones. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, adoptar el sistema de listas negras para que no se ocupen en otras empresas a los trabajadores que se separan o sean separados del servicio. Como quien dice, vetarlos de una empresa y pasar una lista donde no puedan estar en otro sitio. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofenda su dignidad. Estas son, en el capítulo 2 también vamos a ver o vimos las obligaciones que tenemos nosotros los trabajadores. Primero, tenemos una muy importante, que es acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o su representante. Segundo, comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Tercero, conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Cuarto, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Obligaciones del trabajador. Está obligado a decirle al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en caso de siniestros o de riesgos inminentes que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Séptimo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Aquí ya pasamos, respetada tutora, compañeros, al capítulo número 3, donde ya nos habla del salario y sus elementos constitutivos. La deducción de salario es una contraprestación por un servicio, existiendo dos tipos de remuneraciones: ordinaria, que es la suma fija, y una remuneración extraordinaria, que ya son pagos adicionales que efectúa el empleador. Factores de la valoración salarial. A. La naturaleza de la actividad a realizar. B. Acceso a los medios de formaciones profesionales. C. Condiciones de la admisión en el empleo. D. Condiciones de trabajo. E. La equidad de oportunidad y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. F. Otros complementos salariales. El salario y sus elementos constitutivos. El pago de incapacidades. En caso de incapacidades comprobadas para desempeñar sus labores ocasionadas por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por 180 días. Eso es lo que equivale a 6 meses de trabajo. Pagos que no son salarios. Las sumas ocasionalmente y por mera liberabilidad recibe el trabajo en dinero en especie. B. Medio de transporte y gasto de representación. Eso no hacen parte del salario, son auxilios. No tendrán carácter salarial tales como las primas extralegales de vacaciones y Navidad, las prestaciones sociales, un auxilio por enfermedad, maternidad, cesantía. Cuando se parte que no tendrán el carácter de salario tales como alimentación, vestuario y alojamiento. Ya eso es un pacto que se genera entre el empleador y el empleado. Las vacaciones y sus componentes en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes, en la parte destinada para transporte y gasto de representación y la prima legal de servicio. Tampoco son salarios los elementos de trabajo, las propinas ni las indemnizaciones por terminación de contrato.
Modalidades de remuneración. Salario en especie. Pactos no salariales. Pacto por unidad de tiempo y unidad en obra. Salario integral. Los aprendices del SENA recibirán el 100% del salario mínimo legal vigente. La liquidación del trabajo extra. Se dice que es el tiempo que excede la jornada ordinaria. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor de un trabajo diurno, ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor de un trabajo ordinario diurno. El trabajo en un domingo y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laborales. El salario y sus elementos constitutivos, seguimos viendo algo que es muy importante, que son las prestaciones sociales. Eso a todo el mundo nos interesa, las cuales hablan de donde tenemos derecho a una prima de servicio, a dotación, cesantía, a los intereses que nos genera nuestra cesantía, a vacaciones y a un auxilio de transporte. Y tenemos la nómina, que es un documento por el cual se lleva a cabo el registro de los pagos salariales del trabajador, incluyendo los aportes a la seguridad social. En conclusión, podemos decir que de esta presentación se reconoció la importancia de los conceptos básicos de la legislación laboral, se interiorizaron los cálculos matemáticos para la adecuada liquidación de la nómina, se investigó y se actualizaron los conceptos previos con el fin de estar siempre en los lineamientos y normatividad vigentes. Gracias y espero que sea de todo su agrado. Respetar,